Muy buenas. A ver, The Kinks, una de las bandas más grandes de la historia, ¿verdad? Pero intentar meterse en su discografía, es como mirar una montaña de discos sin saber muy bien por dónde cogerla. Pues ¿qué pasa? Que hoy vamos a resolver ese misterio de una vez por todas. Y ojo, antes de meternos en faena, hay que dar las gracias, pero bien dadas, al blog, la playlist del Yello. Porque en serio, sin el currazo que se han pegado, este análisis sería imposible. Así que desde aquí, 1000 gracias, sois unos cracks. Es que es la pregunta del millón, ¿a que sí? A todo el mundo le suenan sus grandes éxitos, claro que sí, pero cuando alguien decide bucear de verdad en su discografía, la cosa se pone, poco intimidante, la verdad. Porque es que es un auténtico laberinto sónico. Pero tranquilidad, que no cunda el pánico, porque hoy hemos venido preparados. No traemos un mapa, ¿no? Traemos 2 mapas del tesoro para encontrar las joyas de su época dorada. Vale, esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué es un lío. Después, nos metemos en el gran debate de los fans. Luego, el cara a cara, Chronicles contra Ultimate. Con eso, veremos cuál es el mejor para cada persona. Y para terminar, los siguientes pasos para ir más allá de los hits. ¿Todo listo? Pues vamos al lío. Venga, primera parada, el laberinto. ¿Por qué es tan complicado meterse con The Kinks? Pues mirad, a diferencia de otras bandas de la invasión británica, su carrera no es una línea recta. Es una auténtica montaña rusa de estilos, de sellos discográficos, un caos, vaya. Es que su historia está como partida en trozos. Empezaron sonando a rock de garaje, súper crudos, con Pies Records. Pero, ¿qué pasó? Que les prohibieron girar por Estados Unidos en plenos años 60. Y eso, que parecía un desastre, les obligó a reinventarse. Se pusieron a mirar a su alrededor, a Inglaterra, y se convirtieron en unos cronistas increíbles de la vida británica, con un sonido pop barroco, súper sofisticado. Y luego ya, pues vino una etapa más teatral en RCA y acabaron haciendo rock de estadio con Arista. O sea, cada sello era un universo distinto. Claro. Con todo este lío, lo más sensato es empezar por un buen recopilatorio, ¿no? Pues aquí es donde empieza lo bueno. Porque resulta que ni los fans más acérrimos se ponen de acuerdo en cuál es el mejor para empezar. El debate es tremendo. En una esquina del ring tenemos, a los puristas, los arqueólogos musicales. Para esta gente, solo hay una opción posible. Como dice el usuario BD Scott74 en Reddit, Kinks Chronicles, de lejos. Es su Biblia, un disco de culto total. Y en la otra esquina, el aspirante. Más moderno, más grande, más completo. Big Al, en los foros de IOR, lo tiene clarísimo. The Ultimate Collection es la opción a seguir. Es la puerta de entrada para la mayoría, la visión global. Pues ya está el duelo servido. Por un lado, el mapa del tesoro para iniciados. Por el otro, la enciclopedia definitiva. Vamos a poner a estos 2 titanes bajo la lupa y ver qué es lo que ofrece cada uno. A ver, esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos. El Chronicles es del 72 y es como una foto fija, un retrato de un momento súper concreto, del 66 a 71 y además pensado para el público de Estados Unidos. En cambio, el Ultimate, del 2002, es la película entera, 20 años de carrera, del 64 al 84, para todo el planeta. Es que el King Chronicles no es el típico grandes éxitos, para nada. Lo montó un periodista, John Mendelsohn, con una idea muy clara. Como la banda no podía ir a América, los fans de allí se estaban perdiendo su mejor momento, su evolución más brutal. Así que este disco es un cofre del tesoro, lleno de caras B, de singles sueltos, pura magia de su etapa más creativa. Y 30 años más tarde, ¡boom!, aparece The Ultimate Collection. Y su misión era justo la contraria, poner orden en el caos. Unificar por fin toda esa carrera hecha pedazos en un único sitio. Es un disco doble con 44 canciones que te cuenta la historia de principio a fin, desde el rock de los inicios hasta el sonido más ochentero. Y vaya si cumplió su misión. La cifra habla por sí sola. Más de 600.000 copias vendidas, solo en el Reino Unido. Doble disco de platino. Esto demuestra que la gente tenía unas ganas locas de tener una guía así, algo completo y fácil para poder entender a la banda. Bueno, pues ya conocemos a los 2 luchadores. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué mapa del tesoro es el mejor? Pues depende del tipo de exploración que se quiere hacer. Vamos a verlo claro. Si lo que apetece es hacer de arqueólogo musical, si se disfruta descubriendo esas joyas ocultas, esas caras B, que demuestran por qué Ray Davies era un genio, y si ya se conocen los hits de sobra, entonces Chronicles es el disco, sin duda. Ahora, si es la primera vez que alguien se acerca a The Kinks, si lo que se busca es tener todos los himnos imprescindibles en un solo sitio, en orden, para entender toda la película, entonces no hay duda, The Ultimate Collection es la puerta de entrada perfecta. Vale, una vez elegido el recopilatorio y con el mapa en la mano, ¿cuál es el siguiente paso?
Pues sumergirse de cabeza en los álbumes de estudio. Y aquí la comunidad de fans lo tiene clarísimo. Hay que ir directos a la trilogía dorada de finales de los 60. Y este es el itinerario que recomiendan los expertos. Se empieza por la belleza pop perfecta de Something Else, con joyas como Waterloo Sunset. Después se da el salto a The Kings Are the Village Green Preservation Society, que para muchísimos es su obra maestra absoluta. Y se remata la jugada con Arthur, su primera y brillante ópera rock. Es que con estos 3 discos se viaja directamente al corazón del genio de la banda. Y con todo esto, a que el laberinto ya no parece tan laberinto, ya empieza a tener todo mucho más sentido. Pero ojo, que la aventura no ha hecho más que empezar. Y por supuesto, si todo este viaje ha abierto el apetito musical, la parada obligatoria es la playlist del Yello. De verdad, hay que pasarse por su blog porque allí se van a encontrar análisis tan currados como este, y un montón de playlists y joyas para no parar de descubrir música. Así que, con los mapas ya en la mano y la ruta bien clara, solo queda una cosa por hacer. ¿O no? Darle al play y empezar este viajazo a los 60. ¡A disfrutarlo!